Bueno, el tema de este día martes, Carlos Saúl. Exactamente, haciendo un poco la continuidad, y no sé por qué no menciona usted el apellido, no sé si... Porque recién estábamos hablando de la época que CQC le ponía un pip al apellido. Sí, las supersticiones a full ahí, ¿no? Bueno, presidencia de Carlos Saúl Menem. Exactamente, sí, es un poco la continuidad de lo que habíamos estado hablando la semana anterior sobre el fin de la presidencia de Raúl Alfonsín, ¿no? Que él se tiene que ir muy anticipadamente del poder. Y bueno, en esas elecciones que se hacen en 1989, el candidato del Partido Justicialista es Carlos Saúl Menem, ¿no? Un hombre que nativo de un pueblo muy pequeñito de la precordillera riojana llamado Anillaco. ¿Se acuerda usted? Sí, Anillaco. Famoso porque Carlos Saúl le construyó una buena pista de avión mientras fue presidente. Claro, ¿no? era medio exuberante, Carlos, ¿no? Sí, y la casita que se hizo, ¿no? La famosa, la rosadita, como la llamaba. Sí. ¿Sí? No, era un... pero a su provincia, hay que decirlo todo, le dio un impulso importante, ¿no? Él había sido gobernador ya en 2 periodos de la provincia de La Rioja. Durante la dictadura militar había estado preso, ¿no? Porque él, cuando fue capturado, era justamente gobernador de La Rioja, y todos los gobernadores de provincia estuvieron, o sea, digámoslo de verdad, fueron presos, blanqueados, en buenas condiciones. Pero bueno, una vez terminada la dictadura militar, ahí empezó a edificar su carrera, ¿no? Y en 1900... Y su casa. Y su casa. Y en 1989 es cuando, con una campaña electoral muy fuertemente basada, ¿no?, en ideales de tipo populista, pregonando el salariazo, la revolución productiva, con una idea muy fuerte de llevar el país para adelante, con un discurso que muchos lo consideraban como extraído o sacado del formato de los predicadores, ¿no? Tipo el Pastor Jiménez y tantos otros de la década del 90, ¿no? Porque invocaba todo el tiempo a hermanos y hermanas de mi patria, o sea, todo un speech muy relacionado con lo sacerdotal, ¿no? Bueno, así todo, don Carlos Saúl logró una buena mayoría, ganó con el 45% de los votos en su primer presidencia, y así se transformó en el presidente de la nación para su primer periodo. No olvidemos, Manu, que Menem va a ser el presidente que estuvo más tiempo de corrido en el poder, ¿no? Duró entre 1989 hasta 1999, o sea, fueron 10 años ininterrumpidos de mandato, ¿no? Después vamos a explicar por qué él tiene un mandato tan largo, ¿no? Bueno, pero lo más importante de todo es lo primero que hace Carlos Saúl como estrategia para no tener los problemas que, por ejemplo, había tenido Raúl Alfonsín, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hace Menem es sacar su decreto de indulto presidencial para todos los miembros de las juntas militares que habían actuado durante el periodo 1976-1983, y también para todas las cúpulas guerrilleras de Montoneros, del ERP, etcétera. Los perdona a todos, ¿sí? O sea, ya nosotros habíamos hablado, ¿no?, que Alfonsín es como que había retrocedido un poco en la política de derechos humanos después del levantamiento cara pintada, con las leyes de obediencia debida y punto final, ¿sí? Bueno, Menem directamente perdona a todos los integrantes de todo el proceso militar, ¿no? Lo cual fue visto por algunos como una estrategia de supervivencia para no tener problemas la presión de los militares, y por el otro lado también fue visto como una especie de injusticia enorme, ¿no? De hecho, provocó la protesta de todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Bueno, la cuestión es que Menem empieza a construir poder de esa manera, ¿no? Y si vos recordás, hace unos minutitos estuvimos hablando de que Menem se presentaba con una campaña electoral como muy populista, ¿no?, muy ligada a los intereses populares. Bueno, en el desarrollo de sus presidencias va a instalar un modelo económico totalmente en contra de todas las premisas que había manifestado en campaña, ¿no? Es más,
cuando Menem fue consultado por Bernardo Neustadt, usted recordará, un periodista célebre. Que dormía 3 horas por día, decía. Un genio. Habría que pasar la receta. Sí. Bueno, el mismo Menem le manifestó, eran grandes amigos con Neustadt, ¿no? Porque Menem tuvo una protección mediática muy grande, ¿no? Le decía, Bernardo, si yo hubiese dicho en campaña todo lo que iba a hacer durante mi presidencia, no me hubiese votado nadie. O sea, en una honestidad brutal enorme, ¿no? Porque lo que terminó desarrollando Menem en el poder fue un sistema, un modelo económico que aún hoy en día ha dejado sus secuelas, que no es ni más ni menos que el neoliberalismo. La vez anterior yo te decía que cuando uno mencionaba a Alfonsín, enseguida le viene a la cabeza retorno de la democracia. Y cuando uno habla de Menem, inevitablemente la palabra neoliberalismo es lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Y todo eso empieza a muchos kilómetros de aquí, en Washington. Ahí hubo una reunión orquestada por el presidente norteamericano George Bush padre, ¿sí? En el cual llamó a todos los gobernantes de los países latinoamericanos a que firmen un consenso, que fue conocido con el nombre de Consenso de Washington. Ahí lo que se pusieron de acuerdo todos los presidentes de los países latinoamericanos fue a abrir sus economías al mercado norteamericano y a comprometerse también a un fuerte programa de ajustes y privatizaciones de empresas públicas. Por lo tanto, Menem va a llevar muy fuertemente adelante esas políticas emanadas de ese consenso, ¿no? Por lo tanto, cuando vuelve de su gira por Estados Unidos, lo que logra sancionar es una ley que se llama Ley de Reforma del Estado, que esa es la piedra angular del menemismo, ¿no? Porque esa ley de reforma del Estado es la que termina habilitándolo a él para hacer toda esa serie y escalada progresiva de privatizaciones de empresas públicas, ¿no? Por ejemplo, Manu, hay un chiste de humor negro para sintetizar, ¿no?, esa política privatizadora que tiene que ver con el general Perón, ¿no? Como vos y la audiencia sabrán, muchas de esas empresas del Estado fueron creadas bajo el primer peronismo, ¿no?, el de la década del 40 y la década del 50, y el peronismo era el partido al que pertenecía Menem, ¿no? Claro. Bueno, todo lo que Perón había construido en esa materia, Menem lo deconstruyó porque terminó privatizando todas esas empresas. De ahí que muchos lo consideraran como una especie de traidor a su propia fuerza política, ¿no? El chiste de humor negro era el siguiente. Resulta que Perón, cuando falleció, su cuerpo fue momificado y puesto en un panteón del cementerio de la Chacarita. Resulta que en la década del 80, aún no se sabe por qué, su tumba fue profanada y le cortaron las manos, ¿no? Por lo tanto, el chiste era, ¿dónde están las manos de Perón? Y el remate era, en el cuello de Menem. Como que las manos, queriendo sintetizar un poco lo que hubiese hecho Perón al ver que toda su obra de gobierno había sido de alguna manera disuelta por un gobernante de su propio partido, ¿no? Un heredero político. Bueno, la cuestión es que las privatizaciones van a dejar secuelas importantísimas. Algunas de esas privatizaciones fueron, por ejemplo, de empresas como Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, Agua del Estado, Entel, que era la compañía de servicios telefónica, y tal vez la más dolorosa de todas, que fue la de YPF, ¿no? Muchas de estas compañías que fueron privatizadas pasaron a manos de compañías multinacionales españolas, por ejemplo Repsol en el caso de YPF e Iberia en Aerolínea Argentina. Y esta es otra paradoja de los años 90, ¿no? Uno de los libros más vendidos en esa época era Chistes de gallegos, ¿no? No, claro. Y justamente los gallegos de los cuales acá nos reíamos eran los que se estaban quedando con todas las, prácticamente por migajas, con empresas. También hubo todo un lío porque muy temprano empezó a asomar el fantasma de la corrupción, porque se decía que muchas de estas empresas fueron vendidas con sobreprecios evidentes, o sea, una diferencia entre el precio publicado y el precio al que realmente se vendieron. Y en ese momento, digo, el gobierno de Menem excusaba que daban pérdida, que no las podía manejar. Exactamente. Hubo una campaña muy fuerte de desprestigio mediático sobre
que estas empresas eran deficitarias, se hablaba de un estado elefantístico, ¿no? Como que era demasiado grande para poder controlarlo y que además los servicios que prestaban, y lo cual eso es cierto, eran sumamente precarios, ¿no? Por ejemplo, la telefonía cambió muchísimo de cuando pasó de manos de Entel a Telefónica Argentina. Ahí sí se notó, por ejemplo, una mejora notoria en el servicio, pero en otras privatizaciones está claro que no lo fue tanto y que esas empresas jamás fueron vigiladas ni controladas por el Estado, como pasó, por ejemplo, con YPF, ¿no? Pero lo importante también son las secuelas. Por ejemplo, en el ámbito de los ferrocarriles, eso fue terrible. Se cerraron un montón de ramales, de estaciones, de servicios para pasajeros y, por ejemplo, afectó muchísimo a localidades del interior, ¿no? Donde trabajadores despedidos que cobraron indemnizaciones prácticamente miserables. Bueno, realmente dejó un panorama muy triste y también se veía como que el Estado había quedado reducido a su mínima expresión, ¿no? Y todo eso respondía a un plan orquestado por el ministro de Economía que se llamaba Domingo Felipe Cavallo, ¿no? ¡Qué personaje! Un neoliberal acérrimo. Ya Cavallo había tenido una actuación en la dictadura militar, donde, por ejemplo, él sancionó la circular 1050, o sea, eso es muy loco. Cavallo, que era privatizador por excelencia, hizo que en el año 1982 las deudas de los principales deudores argentinos en el exterior, los principales grupos económicos como Bunge y Born, Sogma, Loma Negra, etcétera, las deudas que tenían todos estos grupos, que eran deudas privadas, las nacionalizó. Por lo tanto, la deuda externa aumentó enormemente. Y posteriormente, cuando entra en el gobierno de Menem, es el autor de un plan económico que usted recordará, que es el plan de convertibilidad, ¿no? ¿Se acuerda? $1, $1, exactamente. Plan que se mantuvo durante unos cuantos años y que, bueno, tenía como objetivo primordialmente bajar la enorme hiperinflación que había quedado pendiente del gobierno de Alfonsín. Y podemos decir que en ese aspecto esa meta estuvo cumplida, pero muchos también empezaron a hablar de una especie de crecimiento ficticio, ¿no? Porque para emitir un peso, las arcas públicas tenían que tener $1 de respaldo, ¿no? Y esos dólares se conseguían por las privatizaciones de las cuales hemos hablado, que muchas terminaron siendo malvender el patrimonio público, y por el otro lado una fuerte tasa de crédito externo, ¿sí? Con el FMI la deuda se abultó en unos 100.000 millones de dólares. Antes de Menem la deuda era 45.000 millones, lo cual ya era una enormidad. Bueno, en 1999, cuando él se retira, 145.000 millones de dólares era lo que debía el Estado argentino al FMI y al Banco Mundial, ¿no? Ahí así también que el número se disparó. El tema de los fondos buitre. Y otra vez volvemos a cualquier semejanza con la actualidad. Tal cual, mira, bueno, es que muchos después van a renegar de Menem, una vez que Menem no esté más en el poder, pero sus equipos económicos, sus lobistas van a seguir actuando en gobiernos posteriores, ¿no? Así que no es que el peronismo fue erradicado de la faz de la tierra, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, lo importante era eso, ¿no? El plan de Cavallo. Otra idea era atraer inversiones extranjeras y, como se decía en aquel entonces, integrar nuestra economía al mundo. Las pymes nuestras en ese momento empezaron a quedar destruidas por el aluvión de importaciones que vino desde el exterior y además no eran favorecidas con el tipo de cambio del 1 a 1. Por lo tanto, las industrias empezaron a cerrar por doquier, empezaron a aumentar los porcentajes de desocupación. Por ejemplo, Menem se va a ir con un porcentaje de desocupación cercano al 18%, ¿no? Lo cual es altísimo, ¿no? También se habla en esa época en gran medida de flexibilización laboral, o sea, la quita de convenios colectivos de trabajo, un retroceso. Muy parecido a lo de ahora. Muchas cosas, usted me dirá si no siguen siendo actualizadas una vez cada tanto, ¿no? Sí, pasan unos lapsos con otros gobiernos y volvemos un poco a lo mismo. Pareciera que es algo cíclico, con esta idea de que tienen que venir empresas del exterior a radicarse, se quitan continuamente derechos al trabajador. Y bueno, va a crecer. Es como que están igual muy bien marcados un estilo de gobierno y otro, ¿no? Digamos.
Totalmente. Muy, muy marcados. Eso no te quepa ni en la menor duda. Es como que se pone una impronta desde arriba y eso termina llegando hasta las capas más inferiores, ¿no? De hecho, justamente el porcentaje de pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza van a crecer enormemente. La clase media y la clase alta no lo van a sentir tanto porque, por ejemplo, de esa época, recordarás, era muy frecuente, ¿no?, los famosos viajes al exterior donde como la plata argentina valía, era la época del famoso DM2, ¿no? Mucha gente que viajaba a Brasil favorecida por el tipo de cambio y que allá venía con regalos para todo el mundo. Pero en lo que hace el plano interno se empezó a hacer muy difícil llegar a la vivienda. O sea, ese crecimiento por ahí parecía como una especie de burbuja, ¿no? Que finalmente terminó explotando. No tanto en las manos de Carlos Saúl, sino del presidente que va a venir más adelante, que es Fernando de la Rúa, ¿no? Por ejemplo, esta alineación que hablábamos hace un rato con Estados Unidos también va a tener sus secuelas, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Economía de Menem, que se llamaba Guido Di Tella, él, para definir las relaciones que existían entre la Argentina y los Estados Unidos en la década del 90, hablaba de relaciones carnales, ¿no? O sea, una metáfora muy palmaria de lo que pasó a ser esa relación, ¿no? Que sí, más que estrecha era casi despótica, ¿no? De alguien muy poderoso con alguien muy débil, ¿no? Y justamente ese alineamiento, además de todo esto que hablábamos nosotros, de la destrucción de la industria local, de una economía tan abierta que terminó plagándose de productos extranjeros, también llevó a que Argentina, por ejemplo, acompañase a Estados Unidos en los conflictos internacionales. Argentina le declaró la guerra a Irak en el contexto de la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Y muchos consideran que después eso no fue gratuito porque esa enemistad con los países árabes terminó generando el atentado de la Embajada de Israel en el año 1992, que tuvo 26 víctimas, y el atentado de la AMIA, que sí ya fue mucho más trágico, que fue en julio de 1994 y que dejó nada más ni nada menos que 85 muertos que hoy en día no descansan en paz porque no se ha podido establecer la culpabilidad. Sí. Pero de bueno, alguien, ¿no? Está claro, digo, que un país que apoya, digamos, en este caso, digamos, si estás con Estados Unidos, bueno, vas a tener que por lo menos levantar la mano y decir, bueno, te apoyo, ¿no? Como el caso de Macri estos días, diciendo que, digamos, no está bien lo que hizo Estados Unidos, pero no queremos armas químicas. Sí, un poco, y que eso también es jugar con fuego, ¿no? Ese tipo es un peligro. Declaraciones son confusas. No solamente, digo, de Argentina, ¿no? Todos los países que apoyan a Estados Unidos por estos días. Totalmente. Es más, ¿te acordás que hace un rato fuera del aire estábamos hablando de eso, ¿no? De los dos atentados y también de lo que se habla como el tercer atentado a Menem por supuestamente haber traicionado sus raíces árabes, ¿no? Que fue la muerte dudosa hasta hoy en día de su hijo Carlos Menem Jr., ¿no? En un helicóptero fue. En instancia supuestamente había sido un accidente aéreo de un helicóptero que él piloteaba y que se había enredado en unos cables del tendido eléctrico y se había precipitado al piso, pero muy temprano, yo no sé si te acordás, las cámaras de Crónica TV creo que fueron las primeras en llegar al lugar de los hechos, donde hay una imagen en la cual en el fuselaje se ven 3 agujeros muy similares a lo que pueden ser impactos de bala, ¿no? La cuestión es que Menem trató de hacer lo posible porque entorpecer la investigación y que en ese momento se declarara como un accidente, pero hace poquito tiempo ya empezó a decir que él tenía la certeza de que su hijo había sido asesinado en un atentado. Una teoría que su esposa, Zulema Yoma, mantuvo desde siempre, ¿no? Y con Manu justamente decíamos, si en verdad fue eso, haberse tragado esa verdad, lo que habría del otro lado, ¿no? En los peligros que habría. No, a los niveles que llegó Menem. También hablábamos de Río Cuarto, ¿no? La explosión, el recuerdo. Yo me acuerdo de la chico, pero tengo la imagen de la explosión. Tal cual, ¿no? Y que también eso supuestamente había algo para encubrir ahí relacionado a una causa por la que hoy en día Menem tiene sentencia firme, pero no en prisión, por los fueros de senador que tiene,
pero que es el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, ¿no? En los cuales Argentina estuvo implicada. Bueno, muchos consideran que lo de la fábrica de Río Cuarto, que también dejó 7 muertos y una cantidad importante de heridos, había sido para tapar un faltante de armas importante que había ahí, ¿no? Esto ya es parte de la segunda presidencia, porque pasa en el año 1995, que es cuando Menem es reelecto. Recordemos que cuando Menem fue electo por primera vez en 1989, la constitución vigente era la constitución de 1853, en el cual el mandato presidencial duraba 6 años sin posibilidad de reelección. Como él pretendía tener un mandato más, en 1994 hace un acuerdo que llamó el Pacto de Olivos con Alfonsín, o sea, con el radicalismo, y se decide hacer una reforma de la Constitución en la cual el mandato presidencial se reduzca a 4 años, pero con una posibilidad de reelección más. Por lo tanto, gracias a esa reforma constitucional, él quedó habilitado para ser reelecto para un segundo mandato, que lo logra en 1995 a 1999. Manu, esa reelección es llamada por muchos, irónicamente, como el voto licuadora, ¿no? Porque en ese momento había mucha gente que había sacado electrodomésticos y autos a pagar en cuotas a muy largo plazo y corría el riesgo de que si ganaba otra fuerza política y se dejaba de lado el 1 a 1, esas cuotas se especificaran y se elevaran a la estratosfera, ¿no? Entonces, a la estratosfera como como la frase que él dijo. La frase que él dijo ante los chicos. Acá me dicen la fábrica militar era Río Tercero. Yo dije Río Tercero. Yo dije Río sí, Cuarto. Capaz que dijimos Río Cuarto, era Río Tercero. Muy bien. Bueno, entonces la cuestión es que él logra ser reelecto para este segundo mandato. ¿Ahí era la campaña Menem lo hizo en esa época? Menem lo hizo, exactamente, muy bien. ¿Cómo se acordó del spot publicitario? Sí. Que quedó la frase, quedó, ¿no? Menem lo hizo. Él lo creó. Sí. Me acuerdo que había una parodia en Videomatch, que nombraban hasta las cataratas del Iguazú. Sí, era como que era muy grande, muy expansiva esa publicidad. La cuestión es que también en 1995 pasa, vos fijate la cantidad de hechos graves que estamos enumerando, ¿no? Otro hecho grave del periodo presidencial de Menem fue, por ejemplo, el asesinato del conscripto Carrasco. No sé si recordarás vos. Me acuerdo. En Neuquén. Carrasco era uno más de aquellos que habían sido sorteados para el servicio militar obligatorio y por un exceso en los famosos bailes que les daban sus superiores terminó falleciendo, y eso decretó que Menem decidiese eliminar el servicio militar obligatorio por la famosa ley Carrasco, ¿no? Y desde entonces, para participar en las Fuerzas Armadas solamente son soldados profesionales y son pagos, ¿no? No existió más el servicio militar, ¿no? Bueno, ya en esta segunda presidencia de Menem, ya los efectos de su política neoliberal ya se habían hecho demasiado evidentes. Las villas de emergencia habían crecido enormemente, los porcentajes de desocupación trepaban a las nubes. Ya en el exterior el peso argentino no se lo tomaba a $1 como acá, sino que se tomaba a 1,20, o sea que ya la máscara esa de la ley de convertibilidad empezaba de a poco a caerse. Argentina había sufrido el efecto con este tema de la globalización de 2 crisis económicas mundiales muy importantes. Fueron el efecto tequila, que fue una crisis surgida en la Bolsa de México, y la crisis del sudeste asiático, que también pegó acá en la Argentina. Por lo tanto, se habían retirado también una serie de las inversiones que habían llegado. Por lo tanto, ya Menem a finales de su segunda presidencia tenía una credibilidad sumamente baja, y en todas las encuestas había empezado a dar negativo. Se creó la famosa carpa docente, no sé si te acordás, sí. Porque Menem aprobó la ley de reforma educativa en la cual el sistema escolar nacional, las escuelas primarias y secundarias, pasaron a la órbita de las provincias, lo cual a muchas provincias las mató, porque fue el presupuesto se les fue de las manos. O sea, bueno, no me acuerdo porque estaba justo en noveno, me parece, octavo. La Ley noveno. Federal de Educación, eso fue una reforma en los planes de estudio, en los cuales muy bien, se pasó ¿te acordás? La primaria de 7 años pasó a ser de 9, y una secundaria con 3 grados, que eran los de polimodal, ¿no? Primero, segundo y tercero polimodal. Así que los docentes vienen peleando hace unos cuantos años ya. ¿Qué ¿no? te parece? Estuvo con carpa, sin carpa, pero vienen peleando hace mucho. También, ¿viste cuántas
cuántos paralelismos que encontramos con algunas cosas de la actualidad, ¿no? Exacto. El tema de los conflictos docentes que no terminan de resolverse. Bueno, lo cierto es que Carlos Saúl hoy es senador. Exacto, y justamente a eso íbamos. Cuando él se va del poder, que se cumple el plazo, ganan la alianza, ¿no? Con Fernando Chupete de la Rúa, que algún día tendremos un especial de él también, una experiencia de gobierno muy corta y rara también, después 5 presidentes, ¿no? Exactamente. El estado de sitio. Pero bueno, muchos dicen que la bomba, amén de todos los errores de la Rúa, etcétera, la bomba había quedado puesta ahí por Carlos Saúl. Más tarde Menem va a tener arresto domiciliario, ¿sí? Por el tema del tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, y más tarde va a ser electo senador por La Rioja. En el medio también, no sé si te acordás, en las elecciones de 2003, él se vuelve a presentar como candidato a presidente, ¿no? Es más, le gana a Néstor, ¿era así? Totalmente. Y van a increíble, ¿no? Y no se presenta después. Un país de locos, el nuestro, como él se había ido con ese descrédito, se presenta 4 años más tarde y es el candidato que más votos saca, pero solamente fue algo así como un 24%. Habían sido una elección muy pareja esa. Néstor, creo, Kirchner había sacado 22 o 23%. Fueron a balotaje. Y bueno, como todas las otras fuerzas políticas se habían alineado en contra de Menem, él decidió declinar su candidatura y finalmente no hubo balotaje. Más tarde, como usted dice, él va a renovar su banca de senador por La Rioja. Y bueno, muchos creen que en eso de presentarse sucesivamente a elecciones de senadores tiene el tema de tener los fueros parlamentarios para no se hagan efectivas las sucesivas condenas que él tiene por diversos actos de corrupción bajo su gobierno, ¿no? Así que hoy en día Menem es el senador más longevo de la Argentina. Menem es del año 30, por lo tanto tiene 87 años. Sí, y la verdad que está en un estado que ya no está para estar en una banca, me parece, ¿no? De hecho está ausente en la gran mayoría de los debates y por lo general también él juega un poco con eso, ¿no? En algunas votaciones como la de las retenciones, la de la 125, él se hizo esperar a último momento para tratar de negociar con alguno de los dos sectores y dar su voto a cambio de algo, seguramente. Bueno, ¿qué personaje? ¿Cuánta historia en 10, 12 años? Muchísima tela para cortar y acá restringimos un montón, pero en 25 minutos. La década del 90 en la Argentina fue paradigmática. No, y además, si buscás, para aquel que le gusta un poco esto, si buscás hoy, por ejemplo, en YouTube, Furcios de Menem, no solamente el de la estratosfera es uno, pero lee discursos que no... Le habían dado otro discurso. Me equivoqué de discurso. Había empezado como 10 minutos, la gente se miraba. Y... ¿Qué estaba leyendo? De otro... Sí, y además hay que decirlo todo. El tipo, un carisma muy particular, cara de fierro. La historia con Boloco, qué sé yo, hay de todo. Sí, no, la verdad que da para hacer varias películas sobre la vida de Carlos Saúl, ¿no?